Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, del curso de geometría, y el tema que quedó pendiente es el tema de cuadriláteros, porque la semana pasada hicimos cuadrilátero parte 1, donde vimos lo que era el trapezoide y vimos el trapecio y alguna clasificación del trapecio. Y les dije que esta semana íbamos a continuar con el tema de cuadriláteros, pero nos íbamos a enfocar principalmente en los paralelogramos, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar del paralelogramo, qué es un paralelogramo, las características principales de un paralelogramo y a resolver algunos problemas aplicando algunas propiedades importantes del paralelogramo. Ojo, sin olvidar el tema anterior. El tema anterior había algunas propiedades importantes y también lo vamos a tomar parte de esa clase, de la clase anterior, ¿sí? Así que por favor siempre, chicos, manténganse repasando, estudiando las clases que ya hemos ido desarrollando conforme vamos avanzando el curso, ¿sí? Bueno, chicos, las recomendaciones de siempre. No se olviden, chicos, enviarme las tareas. Saben que tienen 2 días de anticipación para que me envíen las tareas a través de la plataforma. No, a través del correo nuevo que les he enviado. Acuérdense que ya tengo un correo nuevo. Lo que pasó con mi correo anterior, ya les he explicado que la bandeja de entrada está llena y claro, obviamente que no, me dicen algunos borren, el profesor borre algunos mensajes de su bandeja de entrada. Esa bandeja de entrada está llena de tareas, ¿sí? Y yo no puedo borrar ninguna tarea porque esas tareas quedan como evidencia de los trabajos que me han presentado los alumnos y de los que no me han presentado. Imagínate si yo las borro o las pierdo. Wow, no sé qué haría porque es una evidencia, porque de repente algunos que tienen la mala costumbre de no presentar la tarea a tiempo o de no haber presentado las tareas, entonces queda registrado ahí con fecha y hora de las tareas que me han enviado. Entonces es una evidencia, entonces no lo puedo borrar. Lo que yo he hecho simplemente es crearme un nuevo correo y bueno, y les he enviado el nuevo correo a través de la plataforma y ya no me envían las tareas en el antiguo correo, sino en el nuevo correo que les he enviado, ¿sí? Bueno, otra recomendación importante, chicos, estamos empezando en una nueva estación del año, ya vamos a entrar en invierno con fuerza, chicos, ya está haciendo frío en las noches, en las tardes, entonces, chicos, abríguense bien, en esta temporada es mucho más propenso a adquirir alguna enfermedad, un resfriado, no sé, solamente les pido que se mantengan en casa, estén bien abrigados y bueno, chicos, y siempre obedezcan las recomendaciones que se les están dando para poder mantenerse bien, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a enfocarnos entonces el día de hoy en nuestra clase. El tema que vamos a tratar o vamos a hablar el día de hoy es el tema de cuadriláteros parte 2, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar principalmente en los paralelogramos. Bueno, nosotros habíamos hecho una clasificación de cuadriláteros, ¿sí? Habíamos dicho que los cuadriláteros se dividen en 3. El primero era el trapezoide, el segundo era el trapecio y el tercero era el paralelogramo. Habíamos dicho de que el trapezoide, su par de lados opuestos eran no paralelos. Y en el caso del trapecio, que es el otro tipo de cuadriláteros, tenía un par de lados opuestos paralelos, solamente uno, ¿sí? Y el paralelogramo, sus dos pares de lados opuestos, acá me olvidé poner opuestos, chicos. Sus dos pares de lados perdón acá, opuestos son paralelos. ¿Qué significa eso, chicos? Quiere decir que sus dos pares de lados opuestos son para... ¿Qué quiere decir eso, chicos? Es decir que estos dos lados, en este caso los lados opuestos vendría a ser BC y vendría a ser AD. Estos dos lados opuestos son paralelos, igualito que el otro par de lados opuestos, o sea, el lado AB y el lado CD también son paralelos. Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este, ¿sí? Por eso ya sus dos pares de lados opuestos son paralelos. Esa es una característica principal de los paralelogramos. ¿Sí? Ahora vamos a ir mencionando algunas características importantes también de los paralelogramos. Y acá he puesto algunas, pero lo he puesto en términos geométricos, pero yo le voy a ir explicando para ver lo que significa. La primera que dice, ya les he indicado, ¿no? AB, o sea, este lado, con CD, son paralelos. Ya he dicho que estos dos son paralelos. También nos dice de que AD, o sea, este lado, con CD son paralelos. Ya les he explicado también que estos dos son paralelos. Esa es una característica. Y nos dicen de que AB, o sea, este lado, es igual a CD. Es igual así. Ojo, los lados opuestos son iguales. Si esto vale A, este vale A. Y también
si este vale B, esto vale B. Esto vendría a ser la segunda característica. ¿Sí? Sus lados opuestos, aparte de que son paralelos, son iguales. Los ángulos opuestos, es decir, que este ángulo que está acá, lo voy a poner así, este ángulo, vamos a llamar que vale alfa, con este ángulo son iguales. Y este ángulo que está acá, lo voy a poner aquí, a ver, con azul, este ángulo, supongo que este ángulo vale teta, este ángulo también vale teta. ¿Sí? Esos son iguales, chicos. Esa es la característica número 3. Sus ángulos opuestos son iguales. Y otra característica importante, chicos, es que los triángulos, o sea, este triángulo, cuando yo divido las diagonales, o sea, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? Tiene 2 diagonales. En este caso la diagonal AC, el que está de rojo, y la diagonal BC. Sus diagonales siempre se intersectan en sus puntos medios. En este caso, por ejemplo, tengo la diagonal BD. Entonces la intersección va a ser el punto medio de BD. Así que este lado es igual que este lado. Igualito, la otra diagonal también, este segmento es igual que el otro segmento. ¿Sí? Es decir, que las diagonales se intersectan en su punto medio. Quiere decir que M es punto medio de BD y M es punto medio de AC. Ojo, estas dos diagonales no son iguales, chicos, son diferentes. ¿Sí? Ahora, y otra característica importante que lo puse yo al final es que las diagonales dividen a la superficie del paralelogramo en un par de triángulos congruentes. Es decir, que este triángulo que está acá, ¿lo ven? Lo estoy punteando de verde. Este triángulo es exactamente igual a este triángulo. O sea, son congruentes, son exactamente iguales. Y este triángulo que está acá, es exactamente igual a este triángulo. ¿Sí? Son congruentes. ¿Sí? Esas son las características principales de los paralelogramos. Ahora, existe una clasificación de los paralelogramos, chicos. Ojo, esta es la clasificación, estas son las características principales de los paralelogramos, chicos. Así que no se olviden. Ahora, existen algunos paralelogramos muy conocidos con nombres muy particulares. Por ejemplo, a este paralelogramo se le llama, a este tipo de paralelogramo se le llama romboide. Romboide. ¿Sí? Es como decir que es un paralelogramo de forma general, ¿no? El romboide. Ahora existen otros paralelogramos. Por ejemplo, el otro paralelogramo vendría a ser el rombo. El otro tipo de paralelogramo vendría a ser el cuadrado y el otro paralelogramo vendría a ser el rectángulo. Esos también son paralelogramos, pero tienen nombres particulares, ¿no? En este caso, ¿por qué nombres particulares? Porque también tienen características que se diferencian del romboide. Ahora, pero ojo, estas son las características generales. Quiere decir que estos dos lados también son paralelos, estos dos lados son paralelos. Pero tienen algunas características adicionales. Por ejemplo, en el rombo, todos sus lados son iguales. Ojo, estas son paralelas. Siguen siendo paralelas porque siguen siendo paralelogramos. Estos lados también son paralelogramos, son iguales. Ojo, pero el rombo tiene una característica particular también. Es decir, que todos sus lados son exactamente iguales. Sus diagonales se intersectan perpendicularmente, es decir, forman un ángulo de 90. Ojo, yo les había dicho de que sus diagonales siempre se intersectan en sus puntos medios. Quiere decir que esta longitud es igual que esta y este lado es igual que este lado. ¿Sí? Ahora, las diagonales, ojo, dividen a estos en 4 triángulos que son exactamente iguales, o sea, 4 triángulos congruentes. ¿Ven la diferencia, chicos? Acá las diagonales no se intersectan perpendicularmente. Se intersectan en su punto medio, sí, pero no forman un ángulo de 90. En cambio, en el rombo sí forman un ángulo de 90. Ahora, en el romboide sus lados opuestos son iguales, ¿no? Sus lados opuestos nada más. En cambio, en el rombo todos sus lados son iguales. ¿Sí? Eso vendrían a ser sus características. Ahora, estas características son generales. Este se cumple para todo paralelogramo, ¿no? Pero el rombo tiene algunas características adicionales. Son características adicionales, chicos. Así que no se olviden. ¿Sí? Ojo, los ángulos opuestos son iguales. Acá también sus ángulos opuestos. O sea, este ángulo es igual que este ángulo. Pero como he dicho que son 4 triángulos congruentes, es decir que si este vale teta, también este vale teta y este también vale teta. ¿Sí?
Pero igual los ángulos opuestos siguen siendo iguales, ¿no? ¿Cuánto vale todo acá? 2 teta. ¿Cuánto vale acá? 2 teta. Y si este ángulo vale beta, este también vale beta, este también vale beta y este también vale beta. Igualito los ángulos opuestos siguen siendo iguales porque este vale 2 beta y también vale 2 beta. Y si ustedes se dan cuenta, se forman 4 triángulos exactamente iguales. Eso vendría a ser las características del rombo. Igualito, estos dos lados siguen siendo paralelas, estos dos lados opuestos siguen siendo paralelas. Y todos sus lados también son iguales. Y los ángulos opuestos también son iguales. Los ángulos opuestos también son iguales. Las diagonales se intersectan en su punto medio, por eso esta longitud con esta longitud son iguales y esta longitud con esta longitud son iguales. Pero lo que estamos añadiendo es que las diagonales se intersectan perpendicularmente, a diferencia de esto. Esa es la diferencia de esto, ¿no? Sus diagonales se forman un ángulo de 90 y todos sus lados son iguales. Ahora en el cuadrado, chicos. En el cuadrado, si ustedes se dan cuenta, el cuadrado, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todos sus ángulos, ¿cuántos más miden? 90. ¿Sí? 90. ¿Todos sus lados cómo son? Si este lado vale, ¿todos sus lados cómo son? A. Iguales. Este vale A, y este vale A. Son iguales. Ahora, sus diagonales se intersectan en sus puntos medios. Pero como es un cuadrado, o sea, en este caso las dos diagonales ¿cómo son? Exactamente iguales. Por lo tanto, los segmentos que dividen también son iguales. O sea, este segmento, todos estos segmentos son iguales porque las diagonales son iguales. Ojo, en el rombo las diagonales no son iguales, son diferentes. ¿Ah? Eso es lo que es la diferencia del rombo. En cambio, en el cuadrado, sus diagonales son exactamente iguales. Ahora, cuando yo trazo las diagonales, chicos, este ángulo se divide en dos ángulos iguales. Como es 90, esto va a ser 45, esto también va a ser 45. Igual sucede acá. 45, 45. Acá igualito, 45, 45. Igualito acá, 45, 45. Es decir, que la diagonal forma una bisectriz en cada ángulo, ¿no? En el ángulo A también una bisectriz acá. En el ángulo B, en el ángulo C y en el ángulo D. Forman las bisectrices. Como sus diagonales son iguales y se intersectan siempre las diagonales en sus puntos medios, por lo tanto, todos los cuatro segmentos son iguales. En el rectángulo, ¿no? En el rectángulo, ojo chicos, sus ángulos internos miden 90 grados. Ojo, sus diagonales también son iguales. Son exactamente iguales. ¿Sí? Por lo tanto, como este es su punto de intersección, es su punto medio, por lo tanto, todos los segmentos en los que se dividen también son iguales. ¿Sí? Sus lados opuestos son iguales. Pero sus lados, solamente el par de lados opuestos, no todos sus lados son iguales. ¿Sí? Ojo, ¿qué más? Y bueno, la característica principal, ¿no? Este triángulo que está arriba es igual al triángulo que está abajo. Y este triángulo que está a este lado también es igual a este triángulo que está al otro lado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los principales paralelogramos, como yo les había mencionado. Los paralelogramos se dividen ¿no? Tienen algunos nombres particulares. ¿Sí? Ojo, el rombo, el cuadrado, el rectángulo también son paralelogramos porque cumplen con las características generales. ¿Sí? Estas son las características generales para todo paralelogramo. ¿Sí? Ojo chicos. Pero adicional, algunos paralelogramos tienen algunas características adicionales que yo les he mencionado. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, vamos a empezar a resolver algunos problemas para poner en práctica lo que yo les he mencionado. ¿Sí? Chicos, no se olviden sobre todo las características principales que tiene todo paralelogramo. Por ejemplo, chicos, un poquito la garganta se me está secando. En el problema número 1 me dicen, me piden hallar el valor de x. El valor de x, ojo, me olvidé acá poner las letras, es A, B, C y D. ¿Ya? Me dicen de que A, B, C y D es un paralelogramo. Si es un paralelogramo, ojo, puede ser un romboide, ¿no? Sí, puede ser un romboide porque tiene la forma, ¿no? Obviamente que no puede ser un cuadrado ni un rectángulo, ¿no? Puede ser un rombo, no sé, pero ya nos están diciendo que es un paralelogramo. Y como es un paralelogramo, chicos, tiene que cumplir con estas características que yo les he mencionado. ¿Sí? Tiene que cumplir con esas características. Los ángulos opuestos tienen que ser iguales, los lados opuestos tienen que ser iguales, las diagonales tienen que intersectarse en sus puntos medios, estos ya no tienen que ser congruentes, estos ya no tienen que ser congruentes. Entonces, todas esas características deben cumplir. Estas dos tienen que ser paralelas. Todas esas características cumplen. Por ejemplo, acá me piden hallar el valor de x, ¿no? Y me dan estos datos, ¿no?
me dicen que nos dan las dos diagonales. Como nosotros sabemos, chicos, que en todo paralelogramo las diagonales intersectan en sus puntos medios. Quiere decir que este lado es igual que este lado y este lado tiene que ser igual que este lado. Entonces vamos a igualar. Entonces yo digo 12 menos A tiene que ser igual a A. Este A que está restando pasa sumando, va a ser 12 es igual a 2A. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir 12 entre 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? 6. Entonces ya hay el valor de A. ¿Sí? Pero no me están pidiendo hallar el valor de A. Me están pidiendo hallar el valor de X. ¿Cómo hallo X? Simplemente igualo en las otras longitudes. ¿Sí? En este caso yo digo 2X menos 3 es igual a A más 1. ¿Sí? Ojo, ¿por qué hago esto? Porque yo tengo en conocimiento que las diagonales se intersectan en sus puntos medios. Esta longitud es igual que esta y esta longitud es igual que esta. Y resolvemos. Acá ponemos X menos 3. ¿Cuánto vale A? A vale 6. 6 más 1, 7. Este 3 que está restando pasa sumando, va a quedar 2X es igual a 10. Este 2 va a pasar a dividir. Por lo tanto, X va a ser igual a 10 entre 2. Sí. Y este es el resultado. ¿Sí? ¿Complicado? No, chicos. Lo único que tengo que saber es las características. Continuamos. Bueno, aquí también me olvidé poner las letritas. Vamos a ponerlo. A, B, C y D. ¿Sí? En el caso del problema 2, chicos, en el caso del problema 2, me están indicando de que ABCD es un rombo. Entonces nos enfocamos en las características del rombo. ¿Sí? En primer lugar, todos sus lados son iguales. Ojo, sus ángulos opuestos. Me están pidiendo hallar el ángulo A. Acá dice hallar el ángulo A. Es decir, me están pidiendo calcular el valor de este ángulo. ¿Sí? Pero como es un rombo, es un paralelogramo, los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales. Si este es X, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? X. Si este vale 60, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? 60. Pregunta, chicos. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un paralelogramo? Ojo, acuérdense que el paralelogramo sigue siendo un cuadrilátero. Yo en la clase de ayer, yo le dije que la suma de los ángulos internos para todo cuadrilátero, ojo, este es un cuadrilátero, ¿cuánto suman? Suman 360. Entonces yo digo, 60 más X más 60 más X, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suman todos esos, chicos? Suma 360. ¿Sí? 360. Entonces simplemente resolvemos esa ecuación. 60 más 60, 120. X más X, 2X que es igual a 360. Este 120 va a pasar a restar, me va a quedar 2X, 360 menos 120. ¿Cuánto es 360 menos 120? Es 240. ¿Sí? Ahora, este 2 va a pasar a dividir. ¿Qué nos va a quedar? Sería 240 entre 2 vendría a ser igual a 120. ¿Sí? Ojo, chicos. Por eso, claro, nos estamos hablando de los paralelogramos, ¿sí? Pero yo les había dicho de que no nos olvidemos las otras propiedades anteriores. Porque yo al principio de la clase, cuando hicimos la definición de qué es un cuadrilátero, yo había puesto algunas características generales de todo cuadrilátero. Y una de esas características generales de todo cuadrilátero es que sus ángulos internos, todos los 4 ángulos internos, siempre suman 360. Así que eso no lo olviden también. Sí, es decir, que cada vez que vamos avanzando los temas vamos a ir añadiendo algunas propiedades. Por eso es muy importante mantenernos estudiando y repasando los temas anteriores. Siempre se los recalco, chicos. Así que, por favor, manténganse siempre estudiando. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en el problema número 2. Y como ustedes pueden ver, chicos, el resultado es 120. Simplemente tenía que conocer que los ángulos opuestos eran exactamente iguales. ¿Sí? Que es una característica acá. La característica número 3, los ángulos opuestos son iguales. Sí, no se olviden. Continuamos con el problema número 3, chicos. ¿Sí? Continuamos con el problema número 3. En el problema número 3 me están pidiendo hallar el valor de X. ¿Sí? Y me están diciendo de que A, B, C, D
es un romboide. ¿Sí? A ver, voy a enfocar un poquito más. En el problema número 3, bueno, entonces continuamos con el problema número 3. El problema número 3 me están pidiendo ya el valor de x y me están diciendo ABCD es un romboide. ¿Sí? Bueno, acá me olvidé también poner la letra. A, B, C y D. ¿Sí? Me están pidiendo que haya el valor de x. Como es un romboide, chicos, entonces cumple las otras características generales. ¿Sí? Que los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Si esto vale 70, chicos, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Pregunta. ¿Cuánto vale ese ángulo? Si acá vale 70, ¿cuánto vale este ángulo? También vale 70 porque yo les había dicho que en todo paralelogramo los ángulos opuestos siempre son iguales. ¿Sí? Y ojo, el romboide yo les había dicho que era un paralelogramo. Claro, es el más general, ¿no? 70. Pero no me están pidiendo ayer este ángulo, me están pidiendo ayer el valor de x. Pregunta, chicos. Este triángulo que está acá, ¿qué es? Es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Como es un triángulo rectángulo, chicos, la suma de los ángulos agudos, ¿cuánto tienen que sumar, chicos? En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos, ¿cuánto suman? Eso lo vimos en triángulos rectángulos. ¿Cuánto suman los ángulos agudos en un triángulo rectángulo? ¿Cuánto suman? 90. Por lo tanto, yo digo que 70 más x es igual a 90. Este 70 va a pasar a restar. Por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? X vendría a ser igual a 90 menos 70, vendría a ser igual a 20. ¿Ya ves? Qué fácil es, chicos. Cuando yo conozco las características importantes o generales de los romboides o de los paralelogramos, la respuesta será automáticamente rápido, sencillo. ¿Sí? Pero continuamos entonces con el problema. Creo que este problema estuvo un poco sencillo, chicos. Verán que así va a venir la tarea, así que no se preocupen, solamente tienen que repasar los videos que yo les estoy dejando. ¿Sí? Entonces continuamos con el problema número 4. En el problema número 4 también me están pidiendo ya el valor de x, me están diciendo que ABCD es un rectángulo. ¿Sí? También vimos la característica del rectángulo. Entonces vamos allá, el valor de x. Bueno, acá me olvidé poner x, ¿ya, chicos? Aquí un lapsus. Voy a poner aquí, este es el valor. Me están pidiendo ya esa longitud, x. ¿Sí? Chicos, si ustedes observan bien la gráfica, nosotros el ABCD es un rectángulo, ¿no? Pero AMCD es un trapecio. ¿Por qué razón? Porque estos dos lados son paralelos, pero este lado con este lado no son paralelos. Por lo tanto, ahí se forma un trapecio. O sea, AMCD es un trapecio. Y acá tengo un punto medio. Y estas son paralelas, porque acá es 90, 90, 90. Es decir, que esas tres longitudes son paralelas. Yo les había enseñado una fórmula para calcular el valor de x. Cuando yo tengo la distancia, el punto medio, bueno, y estas son paralelas, este lado también, este punto también vendría a ser el punto medio de CD. O sea, estos dos lados son iguales. Por lo tanto, x vendría a ser la base media del trapecio AMCD. Entonces yo digo AM, C y D, ¿qué es, chicos? Es un trapecio. Trapecio. ¿Por qué razón? Porque esto tiene dos lados paralelos y estos son no paralelos. Ahora, x vendría a ser la base media. X es la base media del trapecio. ¿Cómo se calcula la base media, chicos, del trapecio? Yo le dije, para calcular la base media yo tendría que conocer base menor más base mayor entre 2. Entonces, x, la base media se calcula ¿qué? Este lado lo voy a llamar A más 14 entre 2 vendría a ser la base media. ¿Sí? Pero me falta ya el valor de A. Pero chicos, como es un rectángulo y un rectángulo yo sé que es un paralelogramo, este lado AD con CD, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Si acá vale 4, ¿cuánto vale A? Obviamente, ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? Por lo tanto, reemplazamos el valor de A, ¿no? Entonces va a ser A, ¿cuánto vale? 10 más 14 entre 2. Por lo tanto, X va a ser
10 más 14 sería 24 entre 2, por lo tanto x vale. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, chicos, si yo conozco las características principales, sobre todo la primera parte que yo les expliqué, enseñándoles las características generales de los paralelogramos, los problemas se resuelven fácilmente. O sea, no tenemos por qué tener alguna dificultad en resolver algún problema. Simplemente tenemos que seguir los pasos o aprender las características principales de los paralelogramos. ¿Sí? Bueno, acuérdense, chicos, los paralelogramos son 4 paralelogramos que tienen un nombres particulares. El primero es el romboide, el segundo el rombo, el tercero el cuadrado y el cuarto el rectángulo. Esos son los 4 paralelogramos conocidos que tienen nombres particulares y tienen algunas características adicionales cada uno de ellos, como ya les he explicado. ¿Sí, chicos? Espero que los problemitas que he desarrollado el día de hoy les puedan ayudar mucho para que puedan ustedes hacer su tarea, porque la tarea van a venir preguntas similares, así que chicos, mi consejo es que ustedes mismos comiencen a resolver los problemas. ¿Sí? Están muy fáciles, así que chicos, son muy parecidos a estos. Entonces lo único que les digo, chicos, es que ustedes mismos vean el video, chicos, y los vean completo, no mitad o 5 minutos, o tenga el profesor Jordan, qué aburrido, no voy a ver su video, y solamente lo avanzan de repente, no sé. Yo quiero creer que ustedes están viendo los videos completamente y están prestando atención a cada cosa que yo les estoy dando. Espero que sea así, chicos. Yo sé que ustedes son buenos estudiantes y bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que la clase de hoy sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, chicos, que tengan un bonito día y será hasta la próxima clase.